Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica, analizando el Catecismo Mayor del Papa Pío X, San Pío X, en su Catecismo Mayor, preguntas 310, 312, y esta será la charla número 17 acerca de la oración y del Padre Nuestro. ¿Qué pedimos en la quinta petición? Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En esta petición, perdónanos nuestras deudas, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras miserias, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pedimos a Dios que nos perdone nuestros pecados, como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Entonces, aquí una equivalencia. Pedimos a Dios que nos perdone, como nosotros también perdonamos a los que nos han ofendido. El Papa dice, pedimos a Dios que nos perdone nuestros pecados, como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Pregunta 311. ¿Por qué nuestros pecados se llaman deudas? Nuestros pecados se llaman deudas porque hemos de satisfacer por ellos a la divina justicia en esta vida o en la otra. ¿Pueden esperar de Dios perdón los que no perdonan al prójimo? Los que no perdonan al prójimo no tienen razón ninguna para esperar de Dios el perdón. Tanto más que se condenan por sí mismos, diciendo a Dios que les perdone como ellos perdonan a su prójimo y no lo hacen. Pocas palabras, mucha doctrina contiene esta quinta petición. Veamos un poco más a fondo. Dice nuestro Señor que había un hombre que debía muchísimo dinero a su Señor, y un amigo le debía solamente 100 pesos. En San Mateo capítulo 18, 23, 35. Entonces, uno debía realmente millones y el otro casi no debía nada. Y como no podía pagar los millones, pidió a su amo perdón, paciencia, dice, paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Y bien, su Señor le perdonó millones y millones. Y el otro se fue contento. Pero al salir, vio a un compañero suyo que le debía 100 pesos, digamos 100 pesos para decir la cantidad insignificante, y estaba casi ahorcándolo, diciendo, pague lo que debes, si no te echo a la cárcel. Y como no podía, dijo, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo en su tiempo. Y bien, fue denunciarlo a la justicia. Y los compañeros que vieron esta escena se escandalizaron y lo denunciaron a su Señor, que le había perdonado millones y millones. Queridos hermanos, esta parábola se aplica a nosotros también. Dios nos perdona millones y millones, y nosotros no queremos perdonar casi nada o muy poca cosa. Pero si no cumplimos lo que dice el Padre Nuestro, perdónanos como nosotros también perdonamos, y bien, no vamos a recibir el perdón. Ustedes saben que en todo pecado hay dos cosas. Hay la culpa, o sea, la ofensa hecha a Dios, y la pena debida por ella. Ahora bien, cuando uno peca, ¿a quién ofende? Bien, ofende a la majestad infinita de Dios.
Dios infinito, Dios Señor, uno lo ofende. ¿Y qué le pedimos? Le pedimos que nos perdone. Nos perdone. Si es verdad, Dios perdona la culpa, pero exige una reparación, y ahí está la pena. Por eso, en el Padre Nuestro antiguo, en español, dice deudas, y el nuevo dice ofensas. La ofensa puede contener deuda también, pero uno puede ser deudor sin haber hecho ofensas. Por ejemplo, somos deudores a nuestros padres, a nuestra iglesia, a nuestra patria, a nuestros antepasados, aunque no los hayamos ofendido. Por eso pedimos a Dios de pedir nuestras deudas, débita en latín. Bien, pedimos a Dios, dijimos, de perdonarnos nuestras deudas, sí, nuestras culpas, sí. Y si no hacemos bastante penitencia en este mundo, tenemos que hacerla en el purgatorio. Y el purgatorio no es fácil. Los santos dicen que un día del purgatorio es más doloroso que años de sufrimientos en esta vida. Entonces pedimos a Dios de perdonarnos todo lo que debemos, nuestras deudas, nuestras ofensas, nuestras culpas, para que podamos presentarnos puros delante su majestad en el día del juicio. Pedimos a Dios también que nosotros, le decimos más bien, que nosotros también perdonamos. Y no tenemos que ser mentirosos. Si no perdonamos, bien, Él tampoco no nos perdonará. ¿Por qué utilizamos el plural? ¿Por qué no decimos, perdóname a mí, mis pecados, mis deudas? Decimos, perdona nuestras deudas en plural. Como decimos, danos el pan nuestro de cada día, porque pedimos el pan para los demás también. Y estamos nosotros dispuestos a socorrerlos. Y bien, en la quinta petición decimos, perdónanos nuestras deudas, ofensas, pecados. Nuestras, decimos, no mías. ¿Por qué? Y porque hay tantos y tantos pobrecitos pecadores que no se acuerdan de pedir perdón. ¡Qué desgracia más grande para ellos! Debemos pedir por ellos y por nosotros. Debemos pedir por la conversión de los pecadores. Por eso cuando decimos esta palabra, perdónanos, y bien, perdona, Padre mío, a mí y a todos mis hermanos, los demás hombres de esta tierra. Nuestro Padre Celestial nos perdona, pero quiere que nosotros perdonamos a los que nos han hecho algún agravio, nos han ofendido. Y como la distancia entre nosotros es muy pequeña, pues como suele decirse, poco va de Pedro a Pedro, la deuda de nuestros prójimos está representada por 100 pesos, mientras que la que tenemos con Dios es de 60 millones. No podemos comprender esto. Por lo tanto, Dios manda de perdonar para recibir el perdón. Nuestro Señor dice, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Perdonen y serán perdonados. San Lucas 6:37. No nos ocurra lo que al siervo de la parábola, y nos condene el Señor por falta de caridad y misericordia. Con la medida con que midiereis, se os será medido, dice nuestro Señor.
Si no perdonen, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras culpas. San Marcos 10, 11, 26. Si ustedes no perdonan, tampoco su Padre Celestial les perdonará. Es muy duro esto. Dios nos perdona tanto a nosotros. Justo es que perdonamos nosotros a nuestro prójimo una injuria, aunque sea grande. Perdonamos por amor a Dios. El siervo no perdonaba a su compañero. Nosotros somos hermanos y comenzamos la oración diciendo Padre nuestro, como hijos del mismo Padre. Por fin, tenemos nosotros tantos defectos e impertinencias que otros tienen que aguantarnos. Queremos que otros nos sufran con paciencia y nos perdonen. ¿Y por qué no hemos de perdonar nosotros también? Queridos hermanos, un católico no debe tener mentalidad de víctima, es siempre ver la falta en los demás, debe ver también sus propias faltas. Si nos pareciera muy difícil, roguemos a Dios en esta petición que con su gracia ablande en nuestro corazón para que no seamos como el siervo malo de la parábola que tuvo que pagar todo a pesar de haber primero recibido el perdón. Perdona a tu prójimo que te dañó, y a tus ruegos te serán perdonados tus pecados. Guarda un hombre rencor contra otro hombre, e irá a pedir perdón al Señor, no tiene misericordia de su semejante, y va a implorar perdón de sus culpas. Eclesiástico 28, 2, 4. Es muy rico esto. Perdona a tu prójimo, dice la Sagrada Biblia, que te dañó, y a tus ruegos te serán perdonados tus pecados. Guarda un hombre rencor contra otro hombre, e irá a pedir perdón al Señor. Esto no vale. Si usted guarda rencor en tu corazón y pides perdón al Señor, no serás perdonado. No tiene misericordia de su semejante, y él va a implorar perdón de sus culpas al Señor, tampoco esto vale. Queridos hermanos, si alguien nos hizo daño, alguien nos ha ofendido, alguien nos hizo realmente mucho daño, es bueno rezar por estas personas, pedir por ellos al Señor, hacerles favores, ayunar por ellos, rezar por ellos y poner nuestra causa en la mano del Señor. Por ejemplo, si una persona hizo un gran crimen, por muy grande que sea, pide perdón al Señor, el Señor le perdonará. Si esta persona me pide perdón a mí también, y yo no perdono, bien yo peco al no perdonar. Y yo puedo condenarme al infierno eterno, y la persona que hizo primero la culpa salvarse, porque sí pidió perdón al Señor y se arrepintió. Entonces, perdona a tu prójimo que te dañó, y a tus ruegos te serán perdonados tus pecados. Guarda un hombre rencor contra otro hombre, e irá a pedir al Señor, eso no vale. No tiene misericordia de su semejante, y va a implorar perdón a sus culpas, esto no vale. San Jerónimo, hablando de Santa Paula, matrona romana, que más tarde fue a los santos lugares a llevar una vida penitente, dice que sus ojos se habían convertido en dos fuentes de lágrimas y que lloró amargamente aún las culpas más ligeras. Pidamos a Dios que nos ayude a perdonar a nuestro prójimo por amor a Dios. Aunque el otro lo merezca, Dios merece que perdonemos. En la charla siguiente hablaremos con unos ejemplos más que ilustran del perdón de las deudas y pecados. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre el Padre Nuestro. En esta quinta meditación nos apoyamos en San Agustín. Dice cosas tan importantes: perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas, nuestros pecados,
y faltas, como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho daño, o a nuestros deudores, ofensores. Santo Agustín dice: digamos pues cada día: Señor, Padre Santo, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Digámoslo con corazón sincero y hagamos lo que decimos. Dos cosas importantes. Digamos estas palabras con corazón sincero, creyendo en lo que decimos, y también hagamos lo que decimos. Es una promesa que hacemos a Dios, un pacto y un convenio. El Señor, tu Dios, te dice: perdona y te perdono. Perdona tú, y yo también te perdono. No has perdonado. Eres tú quien fallas contra mí y no yo contra ti. Así es, amadísimos hijos míos, porque sé lo que os conviene de esta oración del Señor, sobre todo de esta petición. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Escuchadme bien. Vais a ser bautizados. Santo Agustín explicaba así el Padre Nuestro a los que iban a ser bautizados. Perdonad a todos. Perdone cada cual de corazón lo que tenga en su interior contra quien quiera que sea. Perdone de todo corazón y de todo corazón contra quien quiera que sea. Entrad así y estad seguros de que se os perdonarán completamente cuantas deudas contrajistéis, tanto las que proceden de vuestro nacimiento en Adán, el pecado original, pecado por el cual corréis con vuestros hijos a la gracia del Salvador, cuanto a aquellas otras que habéis contraído en vuestra vida, sean dichos, hechos, pensamientos. Entonces aquí Santo Agustín dice dos cosas. Por el bautismo van a borrarse no solo el pecado original, que aspira al bautismo para recuperar la gracia, también se perdonan al bautizado mayor, adulto, todos los pecados que hizo en dichos, hechos, pensamientos. Todo se os perdonará y saldréis de ahí como de la presencia de vuestro Dios, con la certeza del perdón de todas vuestras deudas. Respecto a los pecados de cada día, pensando en los cuales os dije que era necesario repetir como purificación diaria, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué debéis hacer? ¿Tenéis enemigos? ¿Quién vive en esta tierra sin tener algún enemigo? Pensando en vosotros mismos, amadlos a ellos. El que perdona y ama al enemigo, se ama a sí mismo, hace bien a sí mismo. En ningún modo puede dañarte tanto el enemigo que se ensaña contra ti, como te dañas a ti mismo si no le amas a él por amor a Dios. Entonces el enemigo no puede hacer ningún daño a uno si uno lo ama en Dios, por Dios, y perdona. El enemigo puede causar daño a tu vida, a tu rebaño, a tu casa, a tu sierva, a tu hijo y a tu mujer, o como mucho, si se le concediera esa posibilidad, a tu carne. ¿Acaso tanto como puedes causar tú a tu alma? Amadísimos, dice Santo Agustín, os exhorto a que os abráis a esta perfección. ¿Pero acaso os la concedo yo? Aquel a quien decís, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, es quien os la otorga.
no os parezca imposible. Yo sé, yo conozco, yo he comprobado que existen cristianos que aman a sus enemigos. Si os pareciera imposible, no lo hagáis. Como primera cosa, creed que es posible y orad para que se cumpla en vosotros la voluntad de Dios. ¿Qué provecho sacas del mal de tu enemigo? Si no tuviera mal ninguno, no sería tu enemigo. Deséalo el bien. Desea a tu enemigo el bien. Deséale que deponga el mal y dejará de ser tu enemigo. No es en efecto su naturaleza humana la que es tu enemiga, sino su culpa. ¿Acaso es tu enemigo porque posee alma y carne? Es como tú. Tú tienes alma, él también la tiene. Tienes carne, él también. Es consustancial a ti. Fuisteis hechos de tierra semejante. Fuisteis animados por Dios, uno y otro. Lo que eres tú es él. Ve en él a tu hermano. Los dos primeros hombres fueron nuestros padres, Adán y Eva. Él, el padre, ella, la madre. En consecuencia, nosotros somos hermanos. Dejemos de lado el primer origen. Dios es nuestro Padre, la iglesia es nuestra madre. Por tanto, nosotros somos hermanos. Pero mi enemigo es pagano, es judío, un hereje, de los que os hablé al exponer. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Sí, tu enemigo puede ser no cristiano, no importa, es un ser humano. Oh iglesia, tu enemigo es pagano, o judío hereje, es tierra. Si tú eres cielo, invoca al Padre que está en los cielos y ora por tus enemigos. También Saulo era enemigo de la iglesia. Orando por él, se convirtió en amigo. No solo dejó de ser perseguidor, sino que se esforzó por ser una ayuda. Y si buscas la verdad, se oró contra él, contra su maldad, no contra su naturaleza. Ora también tú contra la maldad de tu enemigo. Muera ella para que viva él. Si llega a morir tu enemigo, carecerás ciertamente de tu enemigo, pero no encontrarás a un amigo. Si en cambio muriese su maldad para que se convierta, habrás perdido el enemigo y encontrado un amigo, un hermano. Aún decís, ¿quién puede hacerlo? ¿Quién lo ha hecho? Hágalo Dios en vuestros corazones. También yo sé que son pocos quienes lo hacen, que son grandes quienes lo hacen, que lo hacen los espirituales. ¿Acaso son tales todos los fieles que en la iglesia se acercan al altar y a recibir el cuerpo y la sangre del Señor? ¿Lo son todos? Y sin embargo, todos dicen, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué sucedería si les respondiese Dios? ¿Por qué pedís que cumpla lo que prometí? Y si vosotros no hacéis lo que mandé, ¿qué prometí? Perdonar vuestras deudas. ¿Qué mandé? Que también vosotros perdonaráis a vuestros deudores. ¿Cómo podéis hacer esto si no amáis a vuestros enemigos? ¿Qué hemos de hacer, pues, hermanos? A tan pequeño número se reduce la grey de Cristo, si solo deben decir, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Quiénes aman a sus enemigos? No sé qué hacer ni qué decir. Debo deciros, hermanos míos, si no amáis a vuestros enemigos, no oréis. No me atrevo. Ante el contrario, os digo, orad para llegar a amarlos. Entonces, Santo Agustín nos dice de rezar, de orar por nuestros enemigos para que Dios nos ayude a amarlos y perdonarles. Pero he de deciros acaso, si no amáis a vuestros enemigos,
al recitar la oración, no digáis, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores? Suponte que te digo, pasa esto por alto. Si no lo decís, queda sin perdón. Si lo decís, pero sin cumplirlo, quedará también sin perdón. Luego ha de decirse y hacerse para que se os perdonen los pecados. Con otras palabras, si no perdonamos, bien, no hay perdón de Dios hacia nosotros. Le pidamos a Dios que cambie nuestro corazón y tome nuestra causa en sus manos y dejemos de hacernos justicia a nosotros mismos. Estoy viendo, dice Santo Agustín, una manera de poder consolar no a un reducido número, sino a una muchedumbre. Sé que es esto lo que deseáis oír. Cristo dijo, perdonad y seréis perdonados. ¿Qué decís vosotros en la oración? Sino aquello de que ahora hablamos. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por tanto, Señor, perdona como nosotros perdonamos. Esto es lo que pides. Padre, que estás en los cielos, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto es lo que debéis hacer, y si no lo hiciereis, pereceréis. Cuando tu enemigo te pide perdón, concédeselo inmediatamente. Por amor a Dios, claro. ¿Es también esto mucho para vosotros? ¿Era mucho para ti amar al enemigo que te vejaba? ¿Lo es también amar a quien te suplica perdón? ¿Qué dices? Te vejaba y lo odiabas. Hubiera preferido yo que ni siquiera entonces le odiases. Hubiera preferido que al sufrir sus malos tratos te hubieses acordado del Señor que dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Esto sería mi mayor deseo, que aun cuando tu enemigo se enseñaba contra ti, hubieras vuelto tu mirada a estas palabras del Señor, mas tal vez dirás, sí, Él lo hizo, pero en cuanto Señor lo hizo porque eres Cristo, el Hijo de Dios, el ungido, el Verbo hecho carne. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo, hombre malo y sin fuerza? Si es mucho para ti imitar a tu Señor, piense en su consiervo. Apedreaban al santo Esteban y de rodillas entre piedra y piedra, oraba Santo Esteban por sus enemigos diciendo, Señor, no les imputes este pecado. Ellos estaban ahí para apedrearlo y no para pedirle perdón, pero él oraba por ellos. Así, quiero que seas tú. Ábrete. ¿Por qué arrastras siempre tu corazón por tierra? Escucha, arriba el corazón. Ábrele. Ama a tu enemigo. Rece por él. Hágale el bien. Si no puedes amarlo cuando te maltrata, ámele al menos cuando te pide perdón. Ama al hombre que te dice, hermano, he pecado, perdóname. Si entonces no perdonas, no digo que borras la oración en tu corazón, sino que serás borrado tú del libro de Dios. Esto nos dice Santo Agustín. Santo Agustín sigue diciendo, si al menos en esta ocasión le perdonas, o como mí mismo arrojas entonces el odio de tu corazón. Entonces cuando uno perdona, arroja de su corazón el odio. Digo que expulses el odio de tu corazón, no la corrección. ¿Qué he de hacer si tengo que castigar a quien me pide perdón? Haz lo que quieras. Pienso que amas a tu hijo y alguna vez le azotas. Cuando lo haces, no te preocupas de sus lágrimas porque le reservas la herencia. Lo que te digo es esto, cuando tu enemigo te pide perdón, expulsa del corazón el odio. Dirás tal vez, miente, finge, oh juez del corazón ajeno. ¿Eres tu Dios para saber todo?
Dime los pensamientos de tu padre, dime los tuyos de ayer. Lo suplico, pide perdón, perdónale sin reparos. Si no le perdonas, no es a él a quien haces daño. Tú te haces daño a ti mismo. Llenas tu corazón de ponzoña, de veneno. Él sabe qué ha de hacer. Tu enemigo sabe qué ha de hacer. Tú, consiervo suyo, no quieres perdonarle. Irá al Señor de ambos y le dirá: Señor, rogué a mi consiervo que me perdonara y no quiso hacerlo. Perdóname tú. ¿Acaso no es lícito a su Señor anular las deudas de su siervo? Recibido el perdón de su Señor, él marcha absuelto y tú permaneces con deudas. ¿Cómo con deudas? Llegará el momento de decir: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor te responderá: siervo malvado, aunque era mucho lo que me debías, te perdoné todo, porque me lo pediste. ¿No era pues justo que te compadecieras tú de tu consiervo, como yo me he compadecido de ti? Con palabras del Evangelio, no de mi corazón. Ese nuestro Señor eso lo dice en San Mateo 18:32, al que había perdonado millones y millones, y el otro no quiso perdonar ni 100 pesos. El Señor le dijo: siervo malvado, aunque me debías mucho, yo te perdoné todo. ¿No era justo que tú hicieras lo mismo? Son palabras del Señor. Sí, rogado, perdonarás a quien te ruega. Puedes ya decir esta oración. Y si todavía no eres capaz de amar a quien te maltrata, puedes decir, no obstante, esta oración: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hasta aquí el texto de Santo Agustín que explicaba el Padre Nuestro a los catecúmenos, es decir, a los que iban a ser bautizados.